Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Soy Alberto Calderón y con mucho gusto les doy la bienvenida al Seminario Internacional CEDEFIS número 51, Nutrición y Entrenamiento para la Hipertrofia, que organizamos como parte de nuestro programa de desarrollo para nuestra comunidad educativa y además como parte del compromiso que tenemos con la sociedad en general. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Nos pueden encontrar como Universidad CEDEFIS en Facebook, Instagram y en TikTok. Ya somos más de 100,000 personas en todas nuestras redes y por ello aprovecho para invitarlos a unirse y así poder crecer juntos como la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte y salud más grande de todo el país. Durante estos seminarios, cada uno de ustedes recibe siempre una constancia digital de su participación. Esta noche la dinámica va a ser la de siempre. En la parte final de la sesión les compartiré el enlace a un formulario para que puedan ingresar sus nombres y el correo a donde recibirán el documento digital completamente personalizado de manera instantánea. Entonces, el código QR y el enlace para ese formulario lo estaré compartiendo al finalizar la ponencia del día de hoy. Ahora bien, siguiendo con las indicaciones propias de este seminario, les comento que las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la presentación las podrán ir anotando en la sección de preguntas y respuestas. Esta sección la van a encontrar en las actividades que se ubican en la esquina inferior derecha de su computadora o para el caso de quienes estén conectados en celular, en los 3 puntos del menú, tal como lo pueden ver en la diapositiva. Las preguntas las vamos a poder revisar al finalizar la ponencia en una sesión que tendrá una duración máxima de 10 minutos. Tienen la posibilidad también de votar dando like en las preguntas de otras personas en caso de que compartan la misma duda y al finalizar vamos a leer las preguntas en orden de acuerdo al número de votos. Les comento, es bien importante mencionar que no se va a hacer mención o no se van a compartir las preguntas durante la ponencia y esto lo hacemos para poder dar fluidez al programa y ayudar de esta manera a nuestro ponente. Procedemos ahora sí con la presentación de nuestro ponente. El día de hoy vamos a contar con la participación de un especialista muy capacitado que además forma parte de la plantilla docente de nuestra institución. Él cuenta con una trayectoria sumamente considerable en el área del entrenamiento y de la nutrición. Me refiero al maestro Alejo Enrique Guerrero, quien es además licenciado en nutrición por la UJMEX, maestro en entrenamiento y alimentación aplicado al fitness por Universidad CEDEFIS. Además cuenta con diplomados en entrenamiento personal por Universidad CEDEFIS y en nutrición deportiva por la Universidad Autónoma de Chiapas. Sin más preámbulos entonces, y con mucho gusto cedo el micrófono a nuestro ponente para comenzar con este primer segmento. Bienvenido, maestro, un placer tenerte por acá. Ya vi por ahí que estabas conectado. ¿Me puedes confirmar que nos escuchas bien? Gracias, Alberto, te escucho perfecto, gracias. Pues bueno, te agradezco mucho por la presentación, Alberto, y pues vamos a darle continuidad a este bonito tema de nutrición y entrenamiento para la hipertrofia. Quiero comenzar con una pregunta súper rápida que no me van a contestar. Me gustaría mucho que la generáramos una introspección. Y la verdad es que creo que cuántas veces no hemos escuchado en el ámbito de los gimnasios, el entrenamiento, que debemos de comer mucha proteína, que debemos de entrenar al fallo, que es la solución mágica para ganar masa muscular o que debemos de comer inmediatamente después de entrenar, pues bueno, para generar este desarrollo masivo de músculo. Cosa que más allá de la realidad no es así, se queda en un simple mito y a continuación vamos a desmenuzar un poco de la información que realmente deberíamos estar considerando, desde los conceptos básicos, que es el entrenamiento propio para la hipertrofia o que es la hipertrofia muscular, que ya sabemos que es el crecimiento tanto longitudinal como transversal de una miofibrilla muscular y que evidentemente pues lo que buscamos es generar mayor cantidad de mionúcleos para que estos mionúcleos que tenemos dentro del músculo, junto con una muy buena alimentación y descanso, pues que generen este crecimiento. También deberíamos considerar que para que este crecimiento de las fibras musculares se pueda dar, necesitamos sí o sí generar un entrenamiento. Recuerden, yo puedo tomar suplementos, yo puedo tener una muy buena nutrición, descansar muy bien, pero si no generamos un estímulo suficientemente bueno en el ámbito del entrenamiento, esto no va a ocurrir. ¿Sale? Entonces, sabemos que para generar crecimiento muscular, debemos de dirigirnos a generar también o entrenar las capacidades físicas. Tenemos diferentes capacidades físicas, tenemos capacidad de fuerza, capacidad de resistencia, capacidad de potencia.
Y algo que no queda todavía muy claro es qué tipo de capacidad podría llegar a ser la hipertrofia. Ahorita la vamos a ir viendo poco a poco, ya que la hipertrofia pues va a responder o va a ser una adaptación a diferentes estímulos. Como les mencionaba, para que crezca mi músculo, para que pueda generar mayor cantidad de miofibrillas o generemos esta hipertrofia, se deben de dar estímulos físicos, que es el entrenamiento, químicos, quizás en algún punto si hablamos de fisicoculturismo libre. Hablando de fisicoculturismo natural, pues bueno, a nivel de químicos podemos hablar, por ejemplo, de la utilización de diferentes suplementos y a nivel nutricional, una adecuada dieta hipercalórica que vamos a estar abordando más adelante y también a nivel nutricional, cómo vamos a estar manejando toda esta parte de la famosa ventana anabólica para aprovechar aún más la utilización de los nutrientes, reparar el tejido, incrementar el glucógeno que estemos utilizando con la propia finalidad de crecer la musculatura. Y pues bueno, todo esto va a generar el crecimiento o la masa muscular, pero no nada más queremos eso, no nada más quiero que mi músculo crezca o se desarrolle. También lo que voy a tratar de hacer es que sea un músculo funcional, porque nada me va a servir verme estéticamente bien si posiblemente no mejoro la fuerza, que es una capacidad que de forma indirecta nos va a promover a un mayor crecimiento. También vamos a tratar de mejorar el rendimiento físico. Ya saben, hacer ejercicio cardiovascular para mejorar la circulación, el flujo sanguíneo y poder llevar los nutrientes necesarios a la musculatura para que generemos todavía mayor incremento de la musculatura con la alimentación, el descanso, la suplementación e incluso las ayudas ergogénicas. Va a mejorar la sensibilidad de la insulina. Y aquí algo muy importante es que el generar músculo no nada más es para cuestión estética o mejorar la fuerza. En otros pacientes, como en el ámbito clínico o para mejorar la salud, se puede utilizar para reducir el riesgo de padecimiento de diabetes o algún tipo de sintomatología hacia la resistencia a la insulina o a la glucosa. Y por ende vamos a mejorar la calidad de vida. También podemos mencionar que la hipertrofia en personas de la tercera edad va a mejorar dicha calidad de vida porque va a evitar la sarcopenia. Para quien no sepa qué es la sarcopenia, es la pérdida de masa muscular. Y si una persona de la tercera edad pierde masa muscular, por ende vamos a llegar a un entorno de dinapenia. ¿Qué es la dinapenia? Falta de movilidad. Y por consiguiente vamos a tener algo que se llama miopenia, que es la pérdida de masa muscular, la ganancia de grasa y la falta de movilidad. Y por ende, pues vamos a estar en un estadio súper frágil, donde el paciente posiblemente pueda sufrir fracturas o no se pueda valer por sí mismo. Entonces, nos podemos dar cuenta que evidentemente el generar hipertrofia muscular no nada más es una cuestión para verse bien, para lucir súper bien en fotos, sino va más allá, sino para estar sanos, saludables. Por ende, pues bueno, por último objetivo, podríamos decir que también para mejorar la estética corporal, donde posiblemente hablemos de un entorno fitness, el fisicoculturismo libre, el fisicoculturismo natural, cuestiones de modelaje, incluso a nivel físico. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo obtengo mayor crecimiento de masa muscular? Para esto, nosotros vamos a generar algo que a nivel bioquímico se llama HPM, que se llama síntesis de proteína muscular. Para que el músculo crezca, yo necesito, a través de la alimentación y una vez que ya le di un entrenamiento adecuado, que ahorita vamos a ver cuáles son las pautas mínimas necesarias para poder establecer un entrenamiento hacia la hipertrofia, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, nosotros vamos a tener que darle importancia a esta pirámide, que es una adaptación que hice por ahí de el libro del doctor Eric Helms de las pirámides de nutrición y entrenamiento, donde nos habla que lo más importante es tener un balance energético. Dicho balance energético, para que yo pueda ganar músculo, tiene que ser un superávit positivo o una ingesta, perdón, positiva. Es decir, el propio superávit o la dieta hipercalórica. ¿Qué quiere decir esto? Consumir más calorías de las que mi cuerpo requiere. Pero no por querer generar más músculo quiere decir que voy a consumir mayor cantidad de calorías. Hay que hacerlo de forma controlada, porque de lo contrario, posiblemente la mayor cantidad del peso que gane en esta etapa de hipertrofia muscular pudiera ser acumulación de tejido adiposo. Cosa que no quiero porque en algún punto puedo hacer una etapa de definición, una etapa donde voy a perder grasa corporal para ver cuánto músculo pude desarrollar en esta etapa de hipertrofia. Posteriormente, pues bueno, ya sabiendo que tengo el balance energético que es fundamental y necesario para generar hipertrofia,
pues le pueda prestar atención a lo que son los macronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes? Proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Cuánto voy a consumir de cada uno de ellos para poder mejorar mi estética corporal? Por ende, por consiguiente, tenemos los micronutrientes. Los micronutrientes, pues bueno, son vitaminas, minerales que nos van a ayudar muchísimo para todo el proceso enzimático, como cofactores, para poder asimilar correctamente los macronutrientes y por consiguiente tenemos el timing nutricional. Y aquí es donde vamos a hablar de la famosa ventana anabólica, cuando sí considerarla como un factor determinante y cuando posiblemente quede irrelevante en este sentido de generar mayor masa muscular o mejorar, mejor dicho, la síntesis de proteína muscular, que es lo que buscamos. Para que yo pueda generar esta síntesis de proteína muscular a través de la alimentación, como ya lo comenté previamente, tengo que conocer un entrenamiento eficiente, volumen, intensidad, frecuencia, progresión de cargas. Y para eso nos basamos en otra pirámide, una pirámide de las pirámides de nutrición y entrenamiento del doctor Erin Helms, donde nos mencionas estos fundamentos básicos para poder generar hipertrofia. Como se los mencionaba, si yo considero esta parte del entrenamiento para generar hipertrofia muscular, para dar un estímulo, debemos de recordar también, y ahorita me regreso a esta diapositiva que es muy interesante, anteriormente se creía que para generar masa muscular, para maximizar la síntesis de proteína muscular, necesitábamos causar un daño muscular, es decir, ruptura de fibras para que después crezcan, cosa que no es así, porque siguiendo esta lógica, vamos, ¿para qué entreno? Mejor me golpeo con un bato, con un palo, los bíceps, las pantorrillas, y teóricamente ya tienen que crecer porque estoy rompiendo fibras. Entonces, no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Realmente lo que voy a buscar es generar algo que se llama una mecanotransducción y mecanotranscripción. No es otra cosa más que una señalización por factores externos, que en este caso vamos a decir que estos factores externos serían las pesas o cualquier objeto que me genere resistencia, pesas, mancuernas, ligas, el propio peso corporal. Este va a ser un mecanismo externo que internamente va a disparar muchas señalizaciones. ¿Qué señalizaciones? Ok, le va a decir al bíceps, oye, necesito que empaquetes más proteínas, que generes un crecimiento, me voy a regresar a la anterior, que generes un crecimiento muscular, ya sea de forma longitudinal, es decir, desde inserciones musculares, por ejemplo, desde la inserción del hombro hacia la inserción, por ejemplo, de la flexión del codo, o que generemos mayor crecimiento muscular a nivel transversal, a lo ancho del músculo. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de entrenamiento que estemos diseñando para el atleta. Recuerden, la hipertrofia muscular se puede dar de ambos tipos y vamos a ver ahorita otros dos tipos, que es la hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática. Pero para que esto se pueda dar tanto a nivel longitudinal, transversal, sarcomérico o sarcoplasmático, que estas dos se van a dar siempre en conjunto, nuestro entrenamiento tiene que respetar algunas pautas básicas, que tiene que ser dosificado. Yo no puedo entrenar todos los días como si fuera la única sesión de entrenamiento que fuera a dar y hacer un volumen de entrenamiento muy alto, porque no voy a recuperarme bien, porque el estímulo no va a ser óptimo. Sí, sí se puede, pero no es lo más óptimo. Nosotros buscamos siempre generar optimizaciones en todo el proceso, que nuestro paciente progrese, nuestro atleta progrese en cada sesión de entrenamiento, semana con semana, que gane masa muscular. Si yo lo puedo entrenar lo mismo todos los días con un volumen de entrenamiento muy alto, con una alta intensidad, posiblemente voy a generar ahí sí mucho daño muscular y este daño, recuerden, no se traduce equiparablemente a músculo, sino que mi cuerpo tiene que reparar ese daño y va a tomar recursos que pudiera utilizar para el crecimiento, pero los utiliza para reparar el daño. Por ende va dosificado poco a poco. ¿Cuánto? Lo vamos a ver ahorita. Tiene que ser adaptado de forma individual para los objetivos del paciente, para el tiempo que tenga dispuesto para entrenar, para los días de la semana que tenga dispuestos para entrenar. Créanme, no es necesario que ustedes vayan a entrenar más de 6 días a la semana, incluso esto es muchísimo si lo consideramos o tomamos en cuenta todo lo que vamos a ver ahorita, y debe de ser planificado.
el entrenamiento, si no tenemos un plan estratégico para poder llevarlo a lo largo de semanas o meses, no vamos a progresar. No podemos llegar al gimnasio y decir, pues a ver qué me toca hoy. Coach, dígame, la semana pasada hice esto y esto y cargué tanto, ¿hoy qué me toca? Y de repente se pongan a pensar, pues te toca esto y esto. No podemos ir a ciegas. Tenemos que llevar una estructura para que podamos generar a lo largo del tiempo la famosa sobrecarga progresiva, ¿sale? Tampoco es necesario que generemos tanta variación en el entrenamiento, es decir, aquellos planes que cambian cada semana, cada 2 semanas, cada 4 semanas. La verdad es que una rutina de entrenamiento bien estructurada la podemos mantener por 12 semanas o hasta más, siempre y cuando busquemos la sobrecarga progresiva. Y bien, esto me lleva al siguiente punto. Anteriormente también se creía que mayor estrés metabólico podría generar mayor hipertrofia muscular, cosa que tampoco es así. El estrés metabólico es la acumulación de metabolitos de desecho, por ejemplo, los hidrogeniones, y aquí hago un paréntesis. El ácido láctico, que ustedes van a escuchar mucho o han escuchado anteriormente, que decía, no, es que el ácido láctico es el que hace que te arda la musculatura. No es así. El ácido láctico a nivel fisiológico no es capaz de mantenerse en altas cantidades por más de milisegundos. El cuerpo rápido lo hidroliza y se vuelve una molécula de lactato y una molécula de hidrógeno. Este hidrógeno que acumulamos a nivel muscular es el que nos hace sentir fatigados porque empieza a acidificar el medio. Cuando tenemos un músculo ácido, ya no hay buena señalización neuromuscular y por ende ya no podemos seguir contrayendo. Y eso no me sirve para hipertrofia. Posiblemente me sirve para cansancio, para mejorar la resistencia o el reciclaje del lactato como fuente energética. Pero realmente que me funcione para generar hipertrofia, la verdad es que no. ¿Qué es lo que me va a funcionar para hipertrofia? La pirámide que les mostré. Entrenamiento con volumen, intensidad adecuada, y esto, si lo llevamos por mucho tiempo, me va a generar mecanotransducciones y mecanotranscripciones, que junto con la alimentación va a asegurar un crecimiento muscular importante. También tenemos esta otra tablita de Mike Israelete, que por ahí del 2014-2016, donde nos mencionaba cuál era el volumen óptimo por grupo muscular y cuántas veces tendríamos que entrenar ese grupo muscular para tener un adecuado estímulo y crecer, de forma considerablemente buena. Sin embargo, en la actualidad ya vimos que esta tablita tampoco es tan funcional, porque de forma individual tenemos a personas que son muy respondedoras, es decir, aquellas que con poco entrenamiento pueden generar mucha masa muscular, y aquellas que necesitan un volumen de entrenamiento muchísimo más alto, ya que toleran mayor cantidad de esfuerzo. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos actualmente? Pues bueno, vamos a trabajar periodizando acorde a lo que nos dice la evidencia científica. ¿Qué nos dice la evidencia científica acorde al entrenamiento? Pues bueno, primero que nada, nos dice que para poder planificar una buena rutina de entrenamiento, que aquí les voy a dejar esta tablita, que es una adaptación de uno de los cursos que tomamos con Jay Reinstein, en cuanto a principios para la hipertrofia muscular. Sí, la estoy mostrando. Por ahí, Alberto, ¿me puedes hacer favor si se visualiza bien la presentación? Sí, yo la estoy viendo bien, profe. Ok, Igual, si nos pueden poner en el chat, sí, ok, Jorge Arceo también nos dice que se ok, ve bien. entonces bien. Sí, Ok, todo bien. buenísimo, Igual perfecto. la persona que tiene problema, igual puede salir de la sesión y volver a ingresar para que se resuelva su problema. Ok, Adelante, profe. ok. Gracias, Alberto. Bueno, chicos, les comentaba y retomando esto para no perder el hilo, porque nos faltan algunos temitas. Mire, les comento brevemente. Estas son algunas generalidades, consideraciones para establecer una buena rutina de entrenamiento para hipertrofia muscular. Aquí ya tendríamos que tomar la cuestión de individualización, pero nos dice, ¿cuántos ejercicios tengo que hacer por sesión de entrenamiento? Pues nos dice que de 2 a 3 y de 3 a 5 ejercicios por grupo muscular por sesión y semana respectivamente. Esto para músculos grandes y para músculos pequeños. O bien para músculos que van a ser prioridad y músculos que van a pasar a segundo término, músculos secundarios, quizás aquellos que me cuestan más desarrollar o aquellos que quizás, si soy culturista, no se puntúen tanto en mi categoría. Posteriormente me dice cuántas repeticiones voy a hacer. Me gustaría decirles que hay un rango específico para hipertrofia, pero la verdad es que el rango es muy amplio. Podemos hacer desde 4 o 5 repeticiones hasta 20, 30 repeticiones y generar hipertrofia muscular.
no hay realmente un parámetro que te diga, pues mira, estas repeticiones son para resistencia, de 5 a 8 son para fuerza, de 8 a 12 para hipertrofia. La verdad es que no funciona así. Depende mucho de las adaptaciones que va teniendo el paciente, de las algunas limitantes físicas, articulares, dolores, etcétera. Podemos movernos en ese amplio espectro de repeticiones, desde 4 o 5 hasta 30. Entonces, si se dan cuenta, la hipertrofia es muy noble en ese sentido del entrenamiento. En cuanto a series, podemos hacer de 6 a 8 series por grupo muscular por sesión. Es decir, si yo voy y entreno, por ejemplo, pectorales, ok, me distribuyo a 8 series, que serían las máximas que el cuerpo puede soportar con una intensidad adecuada, que ahorita vamos a ver cuál es la intensidad. Por ejemplo, puedo hacer cruce de poleas, 2 series de press banco plano con mancuerna, ya irían 4 series. Y puedo hacer quizás otras 2 series de fondo en paralelas, 6 series, y otras 2 más, no sé, en press inclinado con barra. Ahí ya tendré un total de 8 series efectivas para este grupo muscular del pectoral. ¿Qué podemos darnos cuenta? Bueno, que a lo que tenemos como planificación contemporánea o la ordinaria que vemos, que todo es 4 por 4 de 12, 4 de 15, y son más de 5 o 6 ejercicios para un solo grupo muscular. Esto nos provoca que estemos en un sobreentrenamiento. Y esto se da por malas prácticas, ¿saben? Porque queremos replicar la rutina de tal culturista, la rutina de tal influencer fitness. Tú no tienes ese cuerpo, tú no tienes ese soporte hormonal, tú no tienes esa alimentación, tú no tienes ese estilo de vida. No contextualizamos, pero creemos que haciendo lo que están haciendo ellos, vamos a obtener el físico que tienen, cuando posiblemente eso puede ser lo que te esté limitando, ¿vale? Aplica tanto como para hombres como para mujeres. La frecuencia, ¿cuántas veces voy a estimular el mismo grupo muscular? Siendo que la evidencia científica actual nos menciona que con un estímulo de 2 o a frecuencia 3 es más que suficiente y podemos obtener resultados suficientemente óptimos. Y el tiempo de recuperación, ¿cuánto vamos a descansar entre serie? Lo ideal, dependiendo la intensidad con la cual entrenemos, entre 30 segundos puede ser óptimo hasta 3 minutos. ¿De qué va a depender? De la intensidad, del volumen, del objetivo que tenga el paciente y del soporte calórico que también estemos contemplando. Por ejemplo, si yo estoy en definición o estoy cerca en una puesta a punto para culturismo, evidentemente voy a tomarme mayor tiempo de descanso, que esto también va a depender mucho de en dónde estoy exactamente del déficit, de en dónde estoy exactamente en la puesta a punto. Porque por ejemplo, si estoy en una puesta a punto y busco descargar la musculatura, pues evidentemente me convendría quizás trabajar en circuitos, ¿no? Por mencionar algo. O si estoy en definición nada más buscando un porcentaje de grasa bajo, pues descansar quizás de 2 minutos y medio a 3 para recuperar adecuadamente algo de ATP o de fosfocreatina, también puede ser óptimo. Entonces, todo esto se tiene que contextualizar. Yo nada más menciono muchas generalidades, pero sí es importante saber en dónde nos vamos a encontrar. Y ahora, regresando hacia el entrenamiento para generar hipertrofia, esto aplica tanto para definición como para volumen, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de hipertrofia estamos en una etapa de volumen, pero en definición esto tampoco quiere decir que vaya a cambiar mucho, ¿saben? Nosotros debemos de mantener las mismas reglas, tanto en definición como en volumen, porque pues bueno, no voy a profundizar mucho, pero buscamos mantener el estímulo que estamos dando en la etapa de hipertrofia muscular. Ahora, regresando a esto, ¿qué intensidad debo manejar? Lo ideal es que estemos en una intensidad, acuerdo a la escala de la percepción del esfuerzo o la escala de Born, entre un 6 a un 9. Ahí sería como que lo ideal. Y esto lo podemos contrastar con las famosas repeticiones en reserva o el RIR. ¿Qué es el RIR? Son aquellas repeticiones que voy a dejar en recámara que no voy a hacer para no llegar al fallo muscular. Porque, ¿qué pasa si llego al fallo muscular? Que esto lo podemos ver mucho por ahí con los influencers, ¿no? Pesado y al fallo, pero eso no es así tampoco. No, no, a mi cuerpo no le interesa llegar a un fallo muscular porque voy a generar mucho, mucho daño. Y recuerden, mayor daño, quito las posibilidades de que mi músculo crezca porque le estoy robando estos componentes proteicos y calóricos. Entonces, lo ideal en cuanto al RIR es que nos quedemos entre un RIR 1-2 hasta un RIR 5. Entonces, se dan cuenta, el entrenamiento
para la hipertrofia muscular, nuevamente es muy noble. Podemos estarnos moviendo dependiendo el objetivo, dependiendo el punto de partida de nuestro paciente. Y aquí les voy a dejar una tablita comparativa si les quieren tomar captura de pantalla, para que vean más o menos la relación entre la percepción del esfuerzo, el RIR, y si todavía están planificando o pautando entrenamiento por 1 RM, que tampoco es lo ideal, pues ya ven más o menos cómo es que se debe de estar pautando. Siendo objetivos, si me preguntan a mí, ¿cuántas repeticiones deberíamos estar usando para hipertrofia muscular? Pues bueno, por lo que podemos ver en la mayoría de casos de éxito, es que la mayor parte de los culturistas y personas se logran desenvolver, recuperar y generar masa muscular en un entorno de 6 a 8 repeticiones y un máximo de 12 a 15. Entonces podemos recortar un poco el umbral que tenemos de entre 4, 5 hasta 30 repeticiones. Por ahí alguien prendió su micrófono, si lo puede apagar, por favor. Gracias. Y aquí tenemos este review, este estudio que nos menciona pues cuántas series deberíamos estar haciendo de forma efectiva por semana, por grupo muscular, y nos dice, este estudio fue del 2022 y se hizo una recopilación, fue un metaanálisis, donde se estudiaron diferentes culturistas, sus entrenamientos, qué hacían, qué no hacían para generar masa muscular. Y pues se daban cuenta pues que nos daban estos datos, de 12 a 20 series efectivas, por semana, por grupo muscular, y se iban desde las 6 hasta las 25 repeticiones. Pero en congruente, pues podemos decir que la mayoría de ellos, sí, entre 6, 8 y 12, 15 repeticiones. Ahora, una vez que yo ya establecí el volumen de entrenamiento adecuado para mi paciente, que yo ya le pauté sus series efectivas, su calentamiento, todo, series efectivas, intensidad, percepción del esfuerzo, ya se lo pauté cómo vamos a ir progresando semana con semana. Es importante que si estoy en una etapa de hipertrofia muscular, generemos una dieta hipercalórica, el famoso GYM y el YAM. ¿Qué quiere decir esto? Comer más de lo que estamos consumiendo actualmente para mantenernos, ya que posiblemente si no doy un soporte calórico y proteico, no voy a generar hipertrofia muscular. Posiblemente me estanque, posiblemente hasta pueda perder algo de masa muscular, ya que estoy generando entrenamientos suficientemente intensos. Entonces sí es necesario generar una dieta hipercalórica. ¿Y cómo voy a generar una dieta hipercalórica? Pues bueno, primero tengo que conocer mis calorías de mantenimiento. Y para eso podemos utilizar diferentes fórmulas. Lo ideal en el culturismo es que utilicemos, por ejemplo, fórmulas que contemplen masa libre de grasa, como puede ser la fórmula de Cunningham, la fórmula de Katz-McArdle o la fórmula de Tinsley, que sería lo más adaptado para la cuestión de hipertrofia muscular, deportes de estética, culturismo y demás. Una vez que yo ya tenga pautado mis calorías de mantenimiento, lo ideal sería empezar a generar un pequeño superávit calórico, incrementar un poquito más las calorías de las que estoy consumiendo actualmente para mantener el físico actual. ¿Cuánto? Lo ideal, entre un 5 hasta máximo 15%, y esto ya es exagerado. Una persona a mayor cantidad de masa muscular, el superávit va a ser menor. A diferencia de lo que creemos, es que tiene mucho músculo, pues para que siga creciendo debemos de darle mayor cantidad de calorías. La verdad es que no es así. A mayor músculo cuesta todavía más crear más, porque el cuerpo ya se está adaptando al entrenamiento, a las calorías, y si nosotros generamos un superávit calórico muy excesivo, posiblemente este culturista, sí, intermedio, avanzado, pudiera generar más masa grasa. A diferencia de una persona que es novato, que es principiante, que apenas va incorporándose al gimnasio y pues bueno, ya saben, entrenan, medio que cuidan la alimentación y vemos que pierden grasa y ganan músculo, pero a veces no es así. A veces no es así porque no tenemos bien controlado la alimentación. Entonces sí es importante cuantificar el entrenamiento y la alimentación para poder generar adecuadamente la hipertrofia muscular. Y va a llegar un punto donde yo ya no pueda seguir incrementando masa muscular, una de dos, porque ya no soy tolerable a las calorías que me están dando. Hay gente que puede estar en una dieta hipercalórica para ganar músculo, más allá de las 3.500, 4.000 calorías, y eso a nivel gastrointestinal, pues lo tendríamos que abordar, porque no se puede vivir así. Problemas gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, y ya no es eficiente, ya no es cómodo para el paciente. Entonces ahí tendríamos que abordar otro tipo de estrategias. O bien, otra es ver en qué porcentaje de grasa está.
Lo ideal es que en una etapa de volumen, un hombre no pase del 20%. Si el varón está ya cerca de un 18, 20%, lo ideal es parar el volumen y empezar a recortar calorías a través de un mini-cut o ya de una etapa de definición. Y en mujeres, lo ideal es que no superen entre el 25 y 30%. ¿Qué pasa si llega ese porcentaje de grasa? Nuevamente, hacemos un mini-cut, una etapa de definición, porque a mayor porcentaje de grasa te vuelves menos eficiente para utilizar los carbohidratos, incluso para tu entrenamiento de pesas. Entonces tenemos esos parámetros, sensaciones tanto físicas del paciente como el aspecto físico, que esto se trabaja en la evaluación de la composición corporal a través de la bioimpedancia, de la plicometría o los diferentes métodos que tenemos. Ahora, ¿cuánta ingesta de proteína de carbohidratos debería estar consumiendo una persona que hace un volumen, una etapa de ganancia de músculo? Pues lo ideal, según esta tablita de donde recopilamos diferentes informaciones para determinar cuánto carbohidrato debe estar consumiendo una persona en etapa de volumen, es que vaya de entre los 5 hasta los 7 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Por ejemplo, si la persona pesa 80 kilogramos, pues debería estar consumiendo al menos de entre 400 a más o menos unos 480 gramos de carbohidratos. Por consiguiente, la ingesta de proteína no sería tan alta. Y ustedes dirán, bueno, me acabas de decir que si quiero crear masa muscular debo de consumir adecuadamente proteína. Sí, pero comparado con una persona que posiblemente no se dedica al entrenamiento de pesas. Lo ideal para crecimiento o hipertrofia musculoesquelética es que consumamos entre 1.8 hasta 2.2 gramos de proteína. A diferencia de cuando estamos en una etapa de pérdida de grasa, posiblemente incrementar ligeramente la proteína a un entorno de 2.5, 3 gramos puede ser más que suficiente. Entonces, dicho esto, la proteína en una etapa de hipertrofia muscular sí es alta, pero conservadora hasta cierto punto, porque mi mayor objetivo es meter mayor cantidad de calorías. Y una vez metiendo mayor cantidad de calorías, voy a estar en un entorno meramente anabólico. Y por último, los lípidos. Los lípidos se sugieren en un entorno de entre 1 a 1.5 gramos de grasa por cada kilogramo de peso. Esto va a depender mucho si el paciente tiene una dieta hipercalórica o muy hipercalórica, si tiene si demanda mucha energía a su cuerpo, si tiene muchas actividades en su día a día, pues bueno, podemos meter mayor cantidad de grasa sin ningún inconveniente, pero esto ya va a discreción del cálculo energético del propio paciente. De forma general, pues estas también son algunas recopilaciones del libro de nutrición y entrenamiento para la hipertrofia muscular del Dr. Eric Helms, donde nos dice, según el nivel de experiencia que tenga la persona, lo que debe de estar ganando en peso. Un principiante debe estar ganando más o menos entre 1 a 1.5% de peso por mes, un intermedio más o menos de 0.5 a 1% por mes, y una persona avanzada, lo ideal es que suba menos del 0.5% de su peso corporal por mes. ¿Qué pasa si esta persona crea mayor o sube más de lo pautado o de lo que la evidencia nos menciona? Existe la posibilidad de que esté acumulando mayor cantidad de tejido adiposo. Bien, chicos, y pues bueno, una vez que contemplamos todos estos parámetros de cuántas calorías, cuál va a ser el volumen del entrenamiento del paciente, cuántos macros, cuántos micronutrientes vamos a estar consumiendo, vendría el siguiente eslabón. ¿Cómo voy a distribuirlos a través del timing nutricional? Y estaríamos abordando algo que se llama ventana anabólica, es decir, la brecha de oportunidad para poder consumir los nutrientes necesarios y tu cuerpo se recupere de forma espléndida después de un entrenamiento de pesas y aprovechar muchísimo tu entrenamiento. Nos quedamos por acá, la famosa ventana anabólica. ¿Qué es? ¿Cómo sucede? ¿Para qué me sirve? Y pues bueno, una imagen, un poquito de referencia para esto. La ventana anabólica pues no es otra cosa más que un periodo de tiempo después de haber realizado un entrenamiento de pesas, donde teóricamente estamos más sensibles o receptivos a los nutrientes. Y esto sí es real, sí sucede, pero no quiere decir que sea algo muy relevante para personas recreativas. Es decir, para Pedro, para Juan, para Paola, que va quizás al gimnasio nada más para verse estéticamente bien, para ganar un poquito de masa muscular. La verdad es que esto puede pasar a segundos términos, ya que su objetivo no es competitivo. Es meramente recreativo y posiblemente, pues bueno, no requiera subirse a una tarima, no va a mostrar sus músculos para que generaron hipertrofia muscular.
pero sí para una persona que quizás vaya a competir en culturismo, ya que todos los factores juegan a favor o en contra en este aspecto de la ganancia de masa muscular. La ventana anabólica, pues principalmente la buscamos por dos objetivos: para aumentar o repletar el glucógeno utilizado en un entrenamiento de pesas y para mejorar la síntesis de proteína muscular, que ya vimos que es muy importante para en términos de hipertrofia. Entonces, dicho esto, a cuestiones de los eslabones, de cuestiones de nutrición, nos vamos a ir hasta casi el cuarto peldaño, que es el timing nutricional. Si se dan cuenta, lo más importante, así yo consumo alimentos después de entrenar, pero no estoy en un balance energético positivo para generar hipertrofia, no va a servir de mucho. Necesito mantener la importancia y jerarquía de estos eslabones: balance energético, macronutrientes, micronutrientes, el timing nutricional, porque de lo contrario no voy a obtener la hipertrofia que requiero. Así puedo entrenar. Así, terminando de entrenar pesadísimo, tomo mi proteína, no va a servir de absolutamente nada si no conozco mis requerimientos. Entonces, una vez que yo ya conozco mis requerimientos con las fórmulas que ya vimos, una vez que yo ya puedo hacer mi entrenamiento de forma eficiente con lo que les comenté, eh, ya distribuí mis proteínas, mis carbohidratos, mis grasas a lo largo del día. Bueno, pues de ahí le tomo importancia al timing nutricional, y además voy a competir o me interesa sacarle provecho a toda esta parte de la nutrición. Pues bueno, consumo o considero el timing nutricional. El timing nutricional, pues como les comentaba, mejora la síntesis de proteína muscular, ya que después de un entrenamiento de pesas, ¿se acuerdan que yo les decía? Pues vamos a estar estimulando el músculo, vamos a generar mecanotranscripciones a nivel celular. Pues bueno, esta mecanotranscripción es como las señales moleculares a nivel del músculo empiezan a decirle a las fibras musculares: oye, necesito proteína porque Pedro, Juan, Paola entrenaron muy fuerte, casi llegando al fallo muscular, y necesito hacer crecer el músculo porque posiblemente él o ella va a volver a entrenar en 24, 48, 72 horas y necesito aguantar ese peso. Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a buscar sustratos energéticos, es decir, ay, de dónde voy a tomar proteína si no hay proteína? ¿De dónde voy a tomar energía si no hay energía? Lo primero es que se va a ir al tejido adiposo y de ahí va a utilizar energía, pues bueno, para reparar algo del daño, que no es lo más eficiente si yo quiero generar hipertrofia muscular. Para cuestiones de hipertrofia muscular, aquí sí le presto atención a la ventana anabólica: consumir proteína, consumir carbohidrato para mejorar la síntesis de proteína y también para empezar a incrementar el glucógeno que estuvimos ocupando. ¿Cuánto sería lo ideal para esperar de tiempo y consumir alimento? Lo ideal es que estuviéramos esperando entre una media hora a una hora después del entrenamiento para consumirlo, considerando que el alimento tarda más o menos media hora a 45 minutos en ser digerido, dependiendo del origen del alimento, la cantidad del mismo. Lo importante aquí es que busquemos proteínas de alto valor biológico, principalmente origen animal. Por ejemplo, proteína de suero de leche, o la leche incluso puede ser un muy buen alimento de post-entrenamiento. Algún carbohidrato simple que se absorba rapidísimo. Incluso aquí lo podemos mejorar agregando un tipo de carbohidrato como un disacárido, alguna fructosa, por ejemplo, cereal con alguna fruta y leche, o proteína de suero de leche. Es más que magnífico como estrategia post-entrenamiento, porque le estoy dando a mi cuerpo algo rico en carbohidratos, algo rico en proteínas, que va a reparar la energía que utilicé en mi entrenamiento, pero que también va a mejorar la síntesis de proteína muscular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no le presto atención a la ventana anabólica y mi objetivo es generar hipertrofia muscular? Pues debemos de recordar que el entrenamiento, por consiguiente, es relativamente intenso. Yo lo que necesito es estimularlo, necesito generar una sobrecarga. Si yo no le presto atención al descanso o a la famosa ventana anabólica, a todo el proceso de alimentación, y únicamente entreno intenso, mi cuerpo posiblemente va a generar mucho daño muscular. Y este daño muscular, recuerden, no es sinónimo de crecimiento, sino todo lo contrario. Es sinónimo de catabolismo. Y el daño muscular, pues, se puede generar ya sea por estímulos nuevos, es decir, cambiar la rutina frecuentemente, que eso es lo que habitualmente pasa en muchos gimnasios o con muchas personas que entrenan, que de repente el coach ya les cambia la rutina semana tras semana y siempre están embarados. Y el embaramiento no es sinónimo de crecimiento muscular, es sinónimo de que hay mucha acumulación de metabolitos de desecho. Por ejemplo, los hidrogeniones que ya mencionábamos anteriormente, o que se está haciendo mucho daño a nivel muscular. Y por ende, el cuerpo, al tratar de repararlo, manda señalizaciones de dolor, o bien DOMS o agujetas musculares.
Y esto, pues bueno, se sucede porque generamos una fatiga de forma acumulada a lo largo del tiempo a nivel muscular, que si bien lo podemos mitigar con la alimentación o con alguna suplementación, lo ideal es prestarle atención a la ventana anabólica en una etapa de crecimiento de masa muscular. Porque si yo consumo adecuadamente proteínas, carbohidratos después de un entrenamiento, hay mayor posibilidad de mitigar este daño muscular. Otra estrategia, que aquí voy a cerrar un paréntesis tantito en cuanto a la ventana anabólica, es reducir la cantidad de hidrogeniones que estuvimos acumulando en la musculatura. Recuerden, nosotros entrenamos, utilizamos la glucosa, la fosfocreatina, el ATP como energía, pero cuando ocupamos la glucosa de forma anaerobia, empiezan a producirse, bueno, se empieza a producir ácido láctico, que recuerden, a nivel de vida media fisiológico no dura más que milisegundos, se divide en lactato e hidrogeniones. El lactato va a viajar al hígado, en el ciclo de Cori se vuelve a utilizar como glucosa a nivel energético. El lactato es un sustrato energético, a diferencia de lo que creíamos anteriormente que era un metabolito de desecho, y lo que está provocando que me fatigue, que me dañe a nivel muscular o que me ardan los músculos, vulgarmente como se dice, que son los hidrogeniones. Hay estrategias que pueden ayudarte a mitigar la sensación de ardor. Sí, hay muchísimas. Una de ellas es la utilización de suplementos que tengan un efecto de tipo buffer o que bajen el pH sanguíneo a nivel muscular, obviamente, donde se está proliferando los hidrogeniones, como es la beta-alanina o el bicarbonato de sodio. Que eso, pues bueno, es un tema bastante interesante que podemos abordar ya sea en la licenciatura, en la maestría o en alguna certificación con el tema de suplementación. Y bueno, retomando, la ventana anabólica aquí cobra importancia porque nos ayuda a mitigar este daño muscular. Y recuerden que este daño muscular, con las primeras personas, cuando son novatos, se genera mucho daño muscular. Por eso la persona termina muy adolorida las primeras semanas. Pero cuando va adquiriendo experiencia, pasan meses, semanas o meses o incluso años, ya no hay tanto embaramiento o no debería haberlo a menos que estemos cambiando la rutina constantemente. Esto quiere decir que este embaramiento o este daño empezó a reducirse, pero ya hay mayor capacidad de hipertrofia muscular. Pero obviamente, como vemos en la tablita ya en color verde, pues la hipertrofia va reduciéndose. Por eso una persona con mayor experiencia, mayor tiempo en el gimnasio, le cuesta ganar más masa muscular porque el cuerpo se adapta. Y me encantaría decirles, chicos, hay un límite natural para ganar músculo. No sabemos en la actualidad. Hay algunos datos por ahí bastante interesantes que nos dicen que por cada kilogramo de hueso se puede almacenar entre 5 y 5.5 kilogramos de hueso, de músculo para hombres, para mujeres más o menos por cada kilogramo de hueso, de 4 a 4.5 kilogramos de músculo, pero la verdad es que no hay nada contundente. Nos ha llevado un estudio bastante longitudinal, pero la verdad es que natural sí pueden alcanzar un potencial bastante grande. Lo hemos visto, bueno, algo de lo que yo suelo practicar mucho y trabajo con mis pacientes es culturismo natural. También trabajo culturistas libres, personas recreativas, es mi nicho, es a lo que me dedico más allá de la docencia. Trabajar con personas que quieren cambiar su físico y poner todo esto, todo lo que yo les menciono de generar mejor síntesis de proteína a través de la ingesta de proteína, que aquí tenemos otro dato bastante interesante, donde nos menciona que para que una persona pueda tener mayor hipertrofia, deberíamos estar consumiendo entre 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y en la tabla anterior se los mostré y decía más o menos 1.8. Entonces nos dice que incluso podemos reducir un poco más la ingesta de proteína para darle mayor prioridad a los carbohidratos y a la grasa. Y bien, estos datos son bastante interesantes porque nos mencionan cómo es que el músculo realmente sí se depleta con un entrenamiento de pesas. No a comparación de una persona que practica resistencia, por ejemplo, en un maratón, en un ultramaratón, en natación. No, no es igual. Por eso el culturista o las personas que practican el fitness no requieren tanto una comida pre-entrenamiento o cargar carbohidratos antes de entrenar o incluso cargar muchos carbohidratos antes de una competencia de culturismo, lo que se le conoce como la famosa peak week. Entonces, chicos, todo esto nos dice que sí, necesita carbohidratos, pero no a cantidades exuberantes, pero sí los necesita. Por eso es importante acompañar la ingesta de proteína en suplemento, por comida, después de entrenar, con algo de carbohidrato. Y por lo tanto, chicos, podemos decir que la hipertrofia muscular debería estar contextualizando la alimentación nuevamente, el entrenamiento, la famosa ventana anabólica y el descanso. Por ende, la hipertrofia no es algo que se entrene directamente, sino es una adaptación que se da de diferentes componentes.
Recuerden, yo puedo entrenar intenso, pero si no me nutro y no descanso bien, no voy a crecer el músculo. Si yo descanso bien, pero no entreno y no como bien, no va a haber crecimiento. Si yo me alimento bien, pero entreno deplorable, entreno siempre al fallo, posiblemente, o no entreno ni siquiera de forma adecuada, descanso bien, como bien, posiblemente sí gane algo porque lo estoy estimulando, pero no de forma óptima. Quizás estoy desperdiciando recursos, quizás estoy desperdiciando incluso hasta tiempo en el gimnasio, que es algo de lo que por ahí apenas hice un post en redes sociales, 5 cosas que te mencionan o que te pueden dar orientación a que estás perdiendo tiempo en el gimnasio. Y la verdad es que el tema de hipertrofia muscular es un tema bastante amplio que no podríamos abordar en una clase de 40 minutos. Tratamos de resumir toda la información y de verdad, chicos, espero que todo lo que les acabo de mencionar, por mínimo que sea, lo puedan llevar a la práctica. Y me encantaría darles esta frase que es mi eslogan: la práctica sin teoría es peligrosa. Y eso lo vemos porque vemos malas prácticas en los gimnasios, donde ponen inyecciones quizás, o donde ni siquiera tienen estudios para poder llevar a cabo una planificación de la alimentación o del entrenamiento. Pero algo que todavía causa más ruido es que la teoría sea, sin práctica sea inútil. Por ende, todo lo que aprendan, créanme que es necesario llevarlo a la vida diaria, tanto para personas recreativas que quieran competir o para personas que quieran competir. Y bueno, chicos, les agradezco mucho por el tiempo, la atención. Si van teniendo preguntas, Alberto, no sé si se pueden responder. Y antes de empezar con ello, chicos, me encantaría mucho que si tomaron alguna captura de pantalla, puedan etiquetarme también para que puedan ver en mis redes sociales, donde subo mucha información sobre estos temas y a veces compartimos algunas publicaciones con CDF, chicos. Pues nada, gracias. Estupendo, maestro. Felicitarte nuevamente por tan buena ponencia. La verdad es que admiro y valoro muchísimo la capacidad de sintetizar tanta información en 40 minutos, que es la dinámica que tenemos en estos seminarios. Si gustas, profe, puedes ir apuntando tu usuario de Instagram en el chat para que así tengan oportunidad de copiarlo. Claro, les pongo el link directo, ¿qué te parece? Para que lo Estupendo. puedan checar ahí Así, los que mucho estén. mejor. Ok, Estupendo. Y claro, en entonces breve se ahora los sí, comparto, chicos. vamos a comenzar con las preguntas para que nos puedas apoyar respondiendo algunas de ellas. Vamos a dar prioridad a las personas que siguieron la dinámica que les solicitamos. Y entonces la primera pregunta es anónima y dice: entonces, para crear hipertrofia y recomposición corporal, ¿sí o sí tiene que haber un superávit o depende meramente del porcentaje de grasa? A ver, dame un segundo. Ya. Eh, a ver, vamos a diferenciar dos cosas. Aquí sí es importante. Una cosa es la recomposición corporal y otra parte es la hipertrofia muscular. Y debemos de considerar un punto de partida. Por ejemplo, yo lo que llego a pautar para empezar una etapa de ganancia de músculo es comenzar con un porcentaje de grasa relativamente bajo, entre comillas. Para hombres un 10-12% puede ser más que óptimo, para mujeres un 17-18%, y de ahí comenzamos como punto de partida a ganar músculo. Porque, ojo, en la etapa de ganancia de masa muscular o hipertrofia, mi objetivo principal es ganar la mayor cantidad de músculo, pero por consiguiente vamos a tener un segundo objetivo, que sí o sí se va a dar, que es la ganancia de grasa. Y mi segundo objetivo es ganar la menor cantidad de grasa corporal. En la recomposición corporal, posiblemente podamos tomar como factor el porcentaje de grasa. Si mi paciente empieza con un porcentaje de grasa relativamente alto y apenas va a empezar a entrenar o a cuidar su alimentación, es una persona principiante o que viene de un proceso quizás donde entrenaba hace mucho tiempo, dejó de entrenar y vuelve a retomar el gimnasio, ok, la recomposición corporal entraría perfecto ahí. Y dentro de la recomposición corporal podemos establecer un pequeño déficit, muy pequeño, unas 100, 200 calorías por mucho, y a empezar a generar un entrenamiento de pesas. Y con esto vamos a utilizar la grasa corporal que tenemos como reserva energética para empezar a generar hipertrofia muscular. Estupendo. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Es de Armando García. ¿Qué pasa con las personas que tienen intolerancia a proteínas en polvo de origen animal? ¿Tienen el mismo resultado al consumir proteínas en polvo de origen vegetal? Cuando hablamos de una etapa de ganancia de masa muscular,
se ha visto que hay ciertas aminoácidos limitantes en este tipo de proteínas de origen vegetal. Sin embargo, como tú estás consumiendo una mayor cantidad de calorías, es posible que el total calórico más las proteínas que estés consumiendo en tu día a día pudieran generar síntesis de proteína tan efectiva como si estuvieras tomando una proteína de suero de leche. Otra optativa, en dado caso de que seas intolerante a la lactosa o que no puedas consumir alguna proteína de suero de leche, es buscar otro tipo de proteína de origen animal, por ejemplo, de alto valor biológico y de fácil digestión. Por ejemplo, la pechuga de pollo, las claras de huevo, pueden ser una muy buena alternativa. La siguiente pregunta es de Itzel Lares. Si la acumulación de lactato durante el ejercicio es parte del estrés que impulsa la adaptación muscular, ¿podría el citrato de magnesio, al reducir ese lactato, interferir en ese proceso? Y si es recomendable usar este suplemento sin deficiencia de magnesio. Claro, los podemos estar utilizando, incluso te va a ayudar a mejorar bueno, como lo mencionas, ¿no? Hay obviamente una reducción, pero no es el objetivo principal del entrenamiento de pesas. Si lo ocupas, como todo suplemento, es para auxiliar o mejorar las adaptaciones que vamos a tener en el entrenamiento de pesas. Ahora, la cuestión del magnesio, tendríamos que evaluar el por qué se está produciendo esta deficiencia de magnesio, o bien si lo podemos estar aportando de igual forma en forma de suplementación, qué tipo de magnesio, con qué excipiente lo vamos a estar consumiendo, ya sea para mejorar capacidades de cuestión de absorción de glucosa, mejorar el sueño, o bien propiamente el rendimiento de tipo aeróbico, como lo mencionabas, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es generar meramente hipertrofia muscular, que se da en un entorno más meramente anaeróbico, que recuerden, anaeróbico no quiere decir ausencia de oxígeno, simplemente hay una limitante en el mismo. Muy bien, siguiente pregunta de Omar Nevares Leiva. ¿Cuántas semanas son las aptas para la adaptación anatómica y en la hipertrofia si después de mucho tiempo sin cambiar rutina constante sigue habiendo dolores por el tipo de rutina que está llegando muy seguido al fallo? Primero tendremos que evaluar qué tipo de dolores, si es un dolor de tipo articular, de un dolor tipo muscular. Para esto, pues bueno, hay diferentes componentes ya a través de la biomecánica, fisiología, incluso podemos abordar desde el tema de fisioterapia. Sí tendríamos que generar esto primero, ¿no? Saber por qué le está doliendo, dónde le duele, cuál es el rango de dolor que tenemos y de ahí hacer algunos ajustes. Si me dices cada cuánto deberíamos estar cambiando una rutina de entrenamiento porque ya se generaron adaptaciones, nuevamente lo ideal cada 12, cada 14, 16 semanas. ¿De qué va a depender específicamente? De si el atleta ya no incrementa quizás los pesos o ya no puede perfeccionar más la técnica en algún ejercicio, pues bueno, podemos cambiar ese ejercicio. No quiere decir que toda la rutina va a cambiar, sino ejercicios específicos dentro del plan de entrenamiento. Adán Junior Pérez pregunta sobre la edad o etapa en donde ya no se puede producir o crear más masa muscular. Híjole, me encantaría decirte que tenemos evidencia científica contundente donde ya no generamos masa muscular. La verdad es que incluso a nivel metabólico, el metabolismo no baja tanto entre los 20 a 60 años. Seguimos teniendo el mismo requerimiento calórico, baja un 2% a lo mucho. ¿Qué es lo que sucede? Que nos volvemos más sedentarios con el paso del tiempo. Y al volvernos más sedentarios, hay mayor probabilidad de que perdamos músculo. Eso es lo que sucede. Si una persona de la tercera edad empieza a hacer actividad física, entrena, cuida sus calorías, se suplementa bien, sí, puede ser que en hombres el nivel de testosterona sea más bajo o que por cuestiones de la menopausia también haya cierta interferencia al momento de perder grasa o ganar músculo. Sí lo hay, pero no quiere decir que sean limitantes serias para ganar músculo. Muy bien, tenemos aquí un par de preguntas de Melissa Rocha. La primera, si el paciente tiene un porcentaje bastante alto de grasa, debemos de primero enfocarnos en reducir la grasa por medio de dieta hipocalórica en vez de empezar con una recomposición corporal. Y complementa la pregunta, el paciente empezó entrenamiento de fuerza más cardio. Ok, aquí podríamos tomar como primer objetivo, sí, dependiendo qué tan excesivo sea su porcentaje de grasa, bajar grasa corporal. Eso es definitivamente cierto. El segundo factor sería el entrenamiento de pesas, sí o sí, y el ejercicio cardiovascular quizás como un auxiliar para perder grasa corporal.
No vamos a enfocarnos directamente al ejercicio cardiovascular, a menos que haya alguna indicación médica. Buenísimo, vamos con las últimas 3 preguntas. Alcanzó a entrar una ahí al final en la sección. De Daniel ¿Okay? Araiza, ¿cuál es el alimento más rico en proteínas que podemos comer para ganancia muscular y en qué proporciones? Y de hecho la complemento con la siguiente pregunta, ya que es acerca de cuál sería el mejor preentreno. Muy bien. En cuanto a el mejor alimento, la verdad es que el mejor alimento es aquel que se adapta a tu tipo de alimentación. Obviamente, buscar alimentos densamente nutricionales. No hay alimento bueno, no hay alimento malo. Todos son herramientas que nos van a ayudar a lograr un objetivo. Pero si me pones mi top de proteínas, proteína de suero de leche, proteína de pollo y me gustaría poner incluso la carne de cerdo. La carne de cerdo es muy magra. Este es un mito que muchos teníamos. No, pues es que la carne de cerdo era muy grasosa, no tiene, es poca proteína, es muy sucia. La verdad es que no, es una proteína muy limpia, muy magra y además es de las proteínas más ricas en creatina. Entonces, ese sería mi top. Y en cuanto a la siguiente pregunta de preentreno, pues de igual forma, buscar, hay rangos específicos para tomar proteína tanto antes como después de entrenar, que eso lo podemos abordar en otro tema bastante importante, bastante amplio, pero a grandes rasgos, lo ideal, ingesta de proteína antes de entrenar de entre 20 hasta 30 gramos pueden ser eficientes, proteína de alto valor biológico, proteína de origen animal, y lo puedes acompañar de algún tipo de carbohidrato junto con algunos gramos de grasa. Pregunta Cristóbal Emanuel, ¿en el crecimiento muscular tiene alguna importancia la fase concéntrica y excéntrica del ejercicio? Y si es así, ¿cómo sería lo correcto en cada fase? Ok, por ahí tenemos los famosos tempos o el tiempo bajo tensión. Ese sería como que el último eslabón dentro de la pirámide de la programación para el entrenamiento, o sea, la hipertrofia muscular. Lo ideal es que nosotros le prestemos más atención a la fase concéntrica que a la fase excéntrica, ya que la fase excéntrica es excelente para ganar fuerza, pero no para ganar hipertrofia. Por ende, si yo hago en exceso la fase excéntrica, pudiera generar mayor daño muscular y a la larga esto puede ser contraproducente. Lo ideal es que, bueno, en todo el rango de una repetición dure entre los 5 a los 6 segundos. Dividir ese tiempo entre la contracción, el momento de descanso y la parte excéntrica, más que ideal, entre 5 a 6 segundos. Vamos con la última pregunta. Tengo un cliente que viene de hacer ayuno, ahora está en déficit, hace pesas 5 días y no baja de peso. ¿Qué se puede hacer? O te está mintiendo el paciente o algo está pasando a nivel hormonal. No hay de otra. ¿Qué puedes hacer? Yo les sugiero muchísimo, chicos, que esto, pues bueno, ya no es cuestión fisiológica, ya no es cuestión anatómica ni de suplementos, sino la parte profesional, el acercamiento al paciente. Sí es importante ser muy transparente, buscar la parte emotiva de los pacientes, el motivo realmente por cual quieren perder grasa, mejorar la salud. Yo lo que les pido mucho a mis pacientes es que sean completamente transparentes, porque, pues bueno, somos humanos al final de cuentas. No podemos vivir siempre en un plan de alimentación, al menos que tengamos un objetivo meramente, por ejemplo, de competencia. Ahí sí me pongo muy estricto, pero hasta ahí. Siento que puede ser eso, o bien la cuestión del cálculo energético. Ya se adaptó a un total de calorías, quiere decir que las tienes que bajar un poco más. No hay de otra. Listo, profe, pues entonces ahora sí, con esa pregunta cerramos nuevamente a nombre de Universidad CEDEFIS, a título personal, y estoy seguro de que a nombre de muchos de los asistentes aquí, agradecerte por tan buena ponencia, por todos los datos tan claros, por la dinámica que llevamos el día de hoy. Este, Esperamos vernos nuevamente muy pronto, profe, en algún otro seminario, en alguna otra actividad que tengamos al respecto. La verdad es que ha resultado de mucho éxito. Tuvimos más de 250 asistentes en algunos puntos del seminario. Entonces, eso quiere decir que hay muchas personas interesadas en este mercado, interesadas en esta área de estudio, y qué mejor que puedan aprovechar las herramientas y oportunidades, que dejen de lado el tema empírico y que lo puedan estudiar de manera adecuada. Profe, te agradezco muchísimo. Yo ahorita le voy a compartir a los asistentes el enlace para que puedan compartir su constancia. Nosotros seguimos en contacto y te deseamos muy buena noche, profe.
Hasta luego, José, y hasta luego, chicos. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero verlos pronto en algún tipo de licenciatura, maestría o diplomado y certificaciones. Que pasen excelente noche, chicos, y nos vemos.